Vos se encuentra el poder. En vos está la posibilidad. Todo lo que vos podés lograr está en tus manos. Está en el momento en que elegís del modo que querés ver las cosas. Porque de ahí proviene tu acción, de ahí provienen tus actitudes, de ahí provienen todas las cosas posibles que pueden venir de vos. Todo empieza en el modo en el que ves, en el modo en el que interpretas lo que sucede y en el modo en el que al final terminás relacionándote con todo. Ahí es donde está la causa, la fuente de todo. Todo lo que sucede en tu vida es simplemente la expresión de quién sos vos. Y en el momento que aceptás que es así y vivís toda tu vida de ese modo, es que serás el mejor, porque lograrás contactar con tu poder. Nuestros pasos dicen mucho más que solamente en la dirección que estamos yendo y que estamos eligiendo ir. Los pasos son justamente la evidencia de qué es lo que te mueve, qué es lo que realmente te importa, qué es lo que realmente importa, y que es el modo en el que vos optás de todos los modos posibles, optás por uno en cómo utilizar tu tiempo, tu energía, tus recursos. Y en definitiva así es como es tu planteo ante el juego. Solamente es observar lo que uno hace. Lo que uno está haciendo es el modo en el que se expresa quién es uno. Y quién está eligiendo cómo utilizará esto que es lo único que existe, que es tu tiempo. Todo lo que estás viviendo es tu modo de elegir cómo vas a pasarla en esta vida. Es solamente eso, lo que estás viviendo es justamente el modo en el que vos ves que es el mejor modo de utilizar tu vida. Es tu vida la que está pasando. No hay más que eso. Simplemente estás viendo los modos en los cuales te lleva a estar viviendo tu vida. Lo que vos elegís cómo observar en la vida es el modo en el que elegís cómo vivir la vida y cómo caminar la vida. Es tu planteo, es el juego que vos planteás. Es la manera en la que vos estableces qué es lo que querés en la vida realmente. Porque todo eso que forma parte de tus elecciones es los pedidos que vos le haces a la vida. Es el modo en el que vos le estás diciendo a la vida, quiero más de esto. Siempre le estás pidiendo más de lo que vos estás haciendo. Así que todo lo que vos hagas es un pedido. En definitiva, estás diciendo, eso es lo que yo quiero más. Estamos siempre ante la oportunidad. No existe otra cosa. Solamente existe que vos observes lo que sucede y que tomes una decisión de cómo verlo. Tu forma en que lo ves es la decisión que tomás. Es el modo en el cual vas a implementar tu acción, la cual es la que combina tu energía con el tiempo. Dicho de otro modo, es el modo en el que elegís invertir tus recursos. Como vos ves las cosas, es como las cosas te ven a vos y como las cosas funcionan en tu vida. Por eso que cuando cambias la manera en la que ves lo demás, es que en ese momento todo comienza a cerrar, todo comienza a ser de la manera que es como vos mirás. Solo debe pararse ante las situaciones como esa gran oportunidad, esa gran invitación para que vos puedas elegir el camino en el cual vos cambies. El camino en el que estés más incómodo, ese es el camino en el que debes ir.
porque es el camino que se preparó para vos. Es el camino que te lleva a más crecimiento. Y cuando optás por ese camino, te estás convirtiendo en esa elección, ya te estás convirtiendo en una versión más pro tuya, más capaz, más amplia, más capacitada para ver más, con más apertura, con más creatividad, con más recursos internos puestos en la cancha. Lo que aparece cuando una persona se incomoda es una sensación de esfuerzo, pero es un esfuerzo que tiene que ver con el crecimiento. Es como la inversión que vos haces para que luego tengas una cosecha. Es justamente una siembra. Ese esfuerzo es una siembra. Pero no significa que todo esfuerzo es que vas a tener un crecimiento. Porque si ese esfuerzo no está relacionado con justamente algo en lo cual vos no tengas un plan B y es algo que estás poniendo todo ahí y que no viene a ser el camino para vos, es que eso que hagas no va a llevar a un crecimiento. Siempre estás creciendo. La diferencia es en qué dirección estás creciendo. Y esa dirección la marca el tipo de cosas que vos pensás, el tipo de cosas que mirás, el modo en el que ves las cosas. No es lo mismo estar en un momento en el cual vos elegís razonando la situación y razonando que eso que estás eligiendo tiene un beneficio mayor mucho más allá de vos, que solamente ver qué es el beneficio para vos. Lo que más te implique a vos y lo que más perdure en el tiempo la consecuencia de tus actos es lo que justamente está para vos, está hecho para vos y forma parte de tu crecimiento. Y es necesario que lo elijas. De no elegirlo, estás eligiendo el camino opuesto, y el camino opuesto te lleva a estar bien en el corto plazo, pero en el largo plazo mal. Y no es solamente un mal chiquito, es una sensación de malestar insoportable. Y esto tiene todo que ver con que uno tiene que estar justificando realmente esta vida. La existencia que tenés, como es de ser humano, es justamente la que más implica todos los aspectos. Porque el ser humano es el que puede elegir cómo utilizar todos sus recursos. Y ahí es donde está que tu elección hace todo. Como elegís caminar en la vida, es como estás eligiendo las cosas que querés que existan en tu vida. No hay nada que exista en tu vida que no sea lo que corresponde que exista. ¿Por qué? Porque todo en esta vida es como un Tetris. Todo encaja en su lugar y no hay manera de que exista algo si no hay una correspondencia directa con vos. Dicho de otro modo, la vida es literalmente un reflejo de vos. Todo lo que pasa en tu vida, todo lo que ves que pasa en tu vida y todo lo que se dé forma parte de la expresión de vos. Que vos elijas verlo así es lo que te va a llevar a más crecimiento. Verlo del modo contrario te va a llevar a estar cada vez peor. La limitación solamente puede existir en alguien que elige ver lo opuesto a lo que es. Y lo que es el reflejo en el afuera. Todo lo que vos ves afuera es lo que sos. Pero cuando vos no lo ves exactamente como lo que es tu reflejo, es que estás eligiendo justamente el estar en contra de eso. Y eso significa estar en contra tuyo. Y eso lleva a que cada vez más estés buscando la manera de compensar, porque te das cuenta que todo lo que está sucediendo está como en tu contra, pero no
Es más que simplemente que estás observando las cosas del modo que no son. Si vos comprendés que todo lo que estás viendo es un reflejo tuyo, simplemente es aceptarlo y vivir desde ahí, desde esa forma de ver. Si vos comprendés que todo lo que pasa es correspondiente a vos, que todo es como tienen que ser las cosas, porque es parte, si no, no estarían en tu vida. Cuando vos comprendés que es así y ves las cosas así siempre, en todos los ámbitos y de por vida, es que solamente te queda ir creciendo, vas creciendo en el tiempo, vas saliendo de la limitación, de la autolimitación. ¿Por qué? Porque es una persona que va cada vez más pudiendo ver las cosas tal cual son, porque sí que tienen una forma de ser que son reales, así es como son las cosas. Pero eso es solamente si vos lo ves así, porque todo lo que se da en tu vida es solamente para vos, no hay algo correcto para todos, es correcto para vos, en tu caso, pero justamente lo que tiene que ver es que vos lo observes como lo que es y no como lo que vos quisieras que fuera. Realmente la comprensión de que vos sos el que está creando todo eso que está pasando es lo que te lleva a ser el que domina en su vida, el que gobierna en su vida, el que está al mando de su vida y que realmente tiene el poder. El poder, la libertad y todo lo que tiene que ver con estar realmente viviendo la vida que querés, no se trata tanto de qué es lo que tengas en sí, sino más bien es cómo lo estás viviendo, cómo estás pasando por todo lo que es el proceso de estar viviendo. Si vos comprendés que si vos sos una persona que constantemente elige ver las cosas tal cual son y cómo están pasando, significa que estás creciendo hacia tu versión plena, la versión que va a lograr todo, no va a tener límites. Cuando vos vivís del modo real, del modo coherente, del modo aceptando las cosas como son, porque comprendés que todo eso es reflejo tuyo, es que desbloqueas todo lo que existe en vos y eso lleva a un autodescubrimiento constante. El mayor de los efectos beneficiosos que puede tener esto es que vos cada vez sos más libre, te sentís más libre. No porque algo afuera haya cambiado exactamente, sino porque tu percepción es totalmente distinta. Y la percepción es lo que vos después llamás la realidad. Cuando vos decís algo es real o algo es la realidad, lo que estás hablando es de la percepción. Y a lo que vos llamás es la realidad con tanta seguridad, significa que es porque es lo que observa una mayoría o un entorno que estás rodeado. A eso le llamás realidad. Pero lo que realmente es la realidad es lo que es el reflejo tuyo, lo que es tuyo solo. La realidad es simplemente la expresión de vos. Pero cuando vos elegís observar las cosas tal cual son y no crear una historia mental para poder justificar cosas y así que encajen. Pero de manera, es como un cuento que te estás contando para no ver las cosas tal cual son. Es como verte al espejo y en lugar de simplemente ver y aceptar que eso es lo que sos, elegís poner algo en el espejo o borronearlo para que se vea más difusa la imagen. Pero lo que está haciendo que se refleje sigue siendo lo mismo. Por eso que poder ver otra cosa es simplemente hacer eso de cambiar el reflejo, es simplemente como ponerse adelante un cambio, como contarse un cuento para que vos percibas diferente. Lo que justamente te hace crecer es que vos te cuentes verdad todo el tiempo, en todos los ámbitos de tu vida y de ahí y para siempre. ¿Por qué? Porque eso significa que vos sos justamente esa persona que ante todo se cuenta la verdad. Y eso es una actitud de vida de campeón, de crecimiento. Nadie puede no crecer en positivo y ser cada vez una persona más libre y menos limitada y con muchas más opciones en la vida y que además cada vez te sorprende más la vida con cosas positivas. Que ahí es donde cambia todo tu ecuación. En lugar de tener cosas que te sorprendan y que todo sea negativo,
que tengas una vida que no querés, lo que tenés es justamente una vida que a vos no hace otra cosa que traerte cosas buenas. Cosas buenas en la vida le pasan a las personas que ven las cosas de la manera que son. Pero eso tiene un gran precio al principio. ¿Por qué? Porque al principio es cuando nosotros vemos las cosas como quisiéramos que fueran, y eso conlleva a que vos te estés contando una historia que no es. Es decir, vos tenés un cuentito en tu cabeza que estás todos los días contándotelo para poder de esa manera sobrellevar la situación. Pero es una manera de vivir no solamente esclavizante, sino que cada vez más tu cuento es menos vigente, es menos capaz de poder dibujar la situación, de poder dibujar la ficción. Y hace que vos estés constantemente en una lucha. La lucha en la vida es una cuestión de que vos te contás otra cosa de lo que realmente es. Nada con qué luchar. Lo único que hay que hacer es justamente ver las cosas tal cual son y actuar en función de eso. Que significa simplemente ver las cosas realmente así es como están pasando, bien. Así es como realmente ese soy yo, perfecto. Porque eso que está pasando es tu reflejo, es tu calco. Entonces, si así es como son las cosas, y eso es lo que yo puedo ver, lo que puedo medir también, podés medir los resultados, cosas que están pasando, podés medir lo que sería la cosecha de tu siembra, es verificable. Una vez que tenés esos datos, lo importante es que vos entiendas que vos sos el que lo estás creando a eso, que vos sos el que está generando esos resultados, si no, no existirían. Y pasan en tu vida porque son parte de tus acciones. Tus acciones provienen de tus elecciones y tus elecciones de la manera en que vos ves las cosas. Lo que vos ves y la manera en que vos ves las cosas es la manera en la que vos elegís percibir la realidad o percibir las cosas. Cuando esa forma de percibir es exactamente como las cosas como son, es que creces, es que te aumentás, te amplías, tu variedad de cosas se amplía, tu facilidad de cosas en la vida se amplía. El caso opuesto es que como son las cosas, vos elegís percibirlas de otro modo, y esto te lleva a estar en cada vez una situación más apresante, menos capaz de que vos te puedas mentir. Y llega un punto en el cual ya no es capaz de dibujarse la realidad, y ahí es cuando te encontrás atrapado. En la que vos te liberás es justamente saliendo de estar inventándote cuentos mentales, tus cuentos. Porque de esa manera es como vos vas a empezar a vivir en la verdad, que significa vivir en percibir las cosas tal cual son. Percibirlas tal cual son. Porque las cosas ya son de una manera. Ahora, que vos elijas percibirlas exactamente de la manera que como son, es lo que lleva a que comprendas y que vos tengas el poder en tu vida. Ahí es cuando realmente tenés el poder en tu vida. Porque vos estás eligiendo ver las cosas de una manera en la cual es incómodo al principio, pero es la verdadera manera de crecer. Es la manera en la que solamente te queda tiempo en el medio a que vos logres comprender esto y que logres realmente ampliarte. Nuestras elecciones hacen a nuestra vida. Como vos estés eligiendo, es como vas a tener eso en la vida. Solamente vos podés elegir un camino o elegir otro. Elegir si tener una cosa o tener otra. ¿Por qué? Porque en el momento que vos elegís ver las cosas, percibirlas de un modo, es que eso lo que estás diciendo es que quiero que más de eso venga y que venga de esa manera. ¿Por qué? Porque así funciona la vida. La vida es todo lo que vos ves y elegís percibirlo así, para que siga existiendo esa misma forma de actuar, que significa que sigas percibiendo de la misma manera, tiene que venir lo mismo. Pero cuando viene lo mismo y vos percibís de otra manera, ya se corta el circuito. No hay manera de que vuelva, porque eso que está pasando justamente no provocó el efecto. Lo que termina sucediendo es que vos cambiás totalmente
el modo en el cual están actuando, están siendo las cosas y el circuito. Vos lo cambiás, lo alterás en el momento en el cual cambiás tu percepción. La percepción es el modo, es el idioma, es el modo en el cual vos le estás comunicando a la vida. Quiero más de eso. Le estás diciendo eso. La percepción es tu modo en el cual vos comprendés las cosas. Y si eso que vos comprendés es exactamente como son las cosas, estás creciendo, te estás ampliando, te estás haciendo cada vez más grande y más posibilidades hay en tu vida, más podés ver y más podés seguir creciendo y aprovechando más. En definitiva, alguien puede aprovechar más o menos en base a lo que puede ver, no que no puedas aprovechar todo. Justamente podemos aprovechar todo. Ahora, que vos puedas ver las cosas es que te va a hacer que vos aproveches o no. Y el modo en el que ves las cosas es que las vas a poder aprovechar de una manera o de otra. Ahí es donde cambia todo. No se trata de que alguien te diga cómo se tienen que hacer las cosas o alguien te diga qué es lo que te conviene o no te conviene. Porque eso lo tenés que decidir vos. Esa es tu propia vida, es tu jugada y es justamente lo más importante, que vos experimentes la vida. Ahí es donde vas a crecer. Solamente se crece en la experiencia. Y si alguien te dice cómo tenés que hacer las cosas, te está haciendo que vos puedas, o sea, él no te está queriendo perjudicar, pero sí que te está haciendo que tu experiencia de vida sea más acotada. Lo que sucede es que vos, todo lo que recibas de afuera puede ser un punto de vista de otro, pero es un punto de vista. Y ese punto de vista es el que vos tenés que lograr ver y tenés que comprender de que así es como lo ve él, que tiene determinada experiencia en determinado ámbito y que no está viviendo en tu carne, no está viviendo en tu propia, en todo lo que implicó tu vida hasta ahí, hasta el momento. ¿Por qué? Porque solamente vos podés saber todo eso. Incluso uno no puede hasta incluso ver todo lo que vivió porque no ve todo, justamente ve lo que uno quiere ver. Ahí es donde está que cuanto más vos podés ver lo que sucedió realmente con los ojos de no querer contarte un cuento que no es que comprendés. Ampliarte, el conocerte, el descubrirte, el lograr ser alguien mucho más que lo que eras antes, tiene que ver con una sinceridad brutal hacia vos, con una sinceridad de por vida y por siempre. Jamás se negocia el decirte otra cosa. Como las cosas suceden es como vos las elegís percibir tal cual son. Y sí que hay un tal cual son, sí que hay una manera en la que son las cosas. Ahora, eso solamente te corresponde a vos, porque no es un como son las cosas para todos, es como son las cosas para vos, en tu caso. Pero solamente vos sos el que vas a poder vivir eso y verlo, de elegir cómo verlo. Si lo elegís a verlo bien, que significa que es exactamente como son las cosas, eso te lleva a más ampliarte y a más libertad. Cuando elegís el camino contrario, estás más apresado, más limitado. Lo que hay que hacer es elegir lo que realmente es, lo que realmente son las cosas y que son como las cosas corresponden que sean para vos. Si vos la ves así, siempre te vas a ampliar. Siempre vas a crecer. También te va a implicar estar incómodo, porque es estar en un modo de entrenamiento constante. Es como estar yendo todo el tiempo al gimnasio, constante, sin descanso. Y cuando eso se forma parte de tu vida, el hecho de estar siempre incómodo y buscando la incomodidad, porque estás justamente viendo las cosas como son, es que estás creciendo. Y ese crecimiento es el que luego hace que puedas cada vez ver más realidad, cosas más fuertes, cosas que son más impactantes y que te hacen replantearte todo de nuevo. Siempre te llevas a un replanteo. Ese replanteo constante es el que va limpiando tu percepción y te hace cada vez más ver las cosas como son y ser más libre. La libertad es simplemente un estado de percepción, es un modo en el que vos elegís ver las cosas y se construye en el tiempo. No hay manera de que de un día para otro vos puedas pasar a ser alguien que ve las cosas tal cual son. Las vas a ver, sí, tal cual son, a tu nivel, a lo que vos podés ver. Y eso es el comienzo, ese es el modo.
Si eso lo haces durante toda una vida, cada vez más se vuelve eso no solamente tu única forma de vivir, sino que se apagan todos los pensamientos y todos esos mecanismos que tenés para poder compensar y explicar un montón de cosas que pasan y que no querés que te pasen. Y que así justamente es como te dibujas la realidad, porque de esa manera es como te acostumbras a vivir. Pero cuando se apagan todos esos modos o esas formas alternativas que tenés de ver las cosas, y que en definitiva a eso le llamás realidad, pero que esos justamente son tus cuentos y que son compartidos con otros, es que cuando lo dejas de hacer te liberas. La libertad es solamente un cambio de forma de ver, es simplemente que vas creciendo en cambio de percepción, en el cambio de que vos elegís ver las cosas. Cuando ese modo en el que vos elegís ver las cosas son las cosas tal cual como son, te vas a ampliar. Cuando las justamente te estás limitando, es que estás eligiendo la manera incorrecta de verlo. La manera, ahí es cuando te vas a encontrar con cómo realmente estás vos percibiendo las cosas. Es tu mejor diagnóstico esto, porque si vos comprendés de que vos sos el que justamente lo estás percibiendo así, por eso es que tenés esos resultados, ahí es cuando destrabás, desbloqueas cuestiones y aparte dejan de haber pensamientos, mecanismos que tenés compensatorios para poder estar, ahora sí, viviendo la realidad tal cual es. Vivir en la realidad es el modo fácil de vivir, porque es el modo en el cual vas libre, pero tiene un precio de pasar esa etapa. ¿Por qué? Porque hay que pasar un precio, hay que pagar el precio de no haberlo hecho desde el comienzo. El precio depende de cada persona. Hay personas que por mucho tiempo se han contado otra manera de percibir las cosas, han tenido un cuentito por mucho tiempo y eso ha acarreado un montón de consecuencias y un montón de tus costumbres de forma de ver y de pensar. Entonces todas esas costumbres son las que vos, cuando te empezás a encontrar con que te estabas contando la mentira, que te estabas diciendo otra cosa que la que son realmente, te lleva a que te sientas incómodo, y esa incomodidad es la que justamente te lleva a volver a estar en el modo de contarte un cuentito. Contarse un cuento para poder dibujar la realidad es el modo en el cual vos te estás autoengañando, te estás limitando, pero en el corto plazo o en el momento zafás. Por eso que todo tipo de zafar, todo tipo de forma de evitar el mal momento, todo ese tipo de cosas es la siembra que luego es una situación insostenible y además acarrea las consecuencias más grandes, y además te acostumbra a vivir así. Te acostumbra a vivir en el corto plazo. ¿Por qué? Porque estás todo el tiempo evitando el mal momento. Y ese mal momento es el que justamente tenés que vivirlo. Lo tenés que vivir. Ese es el modo de vivir del que crece, del que está mucho más allá y que realmente se amplía todo el tiempo. El mal momento que estás evitando vivir es donde realmente está la riqueza del crecimiento. Si vos justamente sos de esas personas que evita el roce, el choque y estar constantemente en una situación que te incomoda, sos esa persona que está decreciendo. Ahora, no significa por eso que tenés que ir contra otros. Esto solamente se trata de vos. Se trata de justamente de cómo vos elegís ver las cosas. Y si te molesta cómo se ven las cosas y es una mala sensación en vos, o te sentís con mala sangre, eso no tiene que ver con el otro, es 100% vos, es la expresión de quién sos y es lo que vos debés trabajar, es lo que justamente te lleva a que vivas esa situación, porque de vivirla vas a pasar al siguiente nivel y vas a encontrarte con una percepción más amplia. En definitiva, uno tiene que elegir el mal momento, tiene que elegir vivir la situación incómoda, el mal trago. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a que cada vez puedas ver mucho más amplia las cosas. Esto sucede cuando vos no lo estás forzando, pero de una manera que vos estás siendo el que lo elegís. No hay nada forzado que sirva, pero sí que hay, cuando vos lo elegís realmente,
que vos decís, esto es lo que quiero hacer y esto lo voy a hacer porque es lo único que me interesa en esta vida, eso es lo que lleva a la ampliación. Sale del modo limitado cuando vos elegís percibir las cosas del modo ilimitado. Es el modo en el que vos estás realmente siendo esa persona que vos podés llegar a ser, que ahí todo se amplía, porque es solamente vos sos el que, cuando te ampliás en la manera en la que elegís ver las cosas, es que se amplía todas tus posibilidades. Por dos razones. Una, porque vos podés ver, y otra, porque te das el poder de elegir. Te das el poder. Eso es lo que solamente va a suceder cuando vos elijas percibir las cosas tal cual son. Nuestra manera de ver las cosas determina toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo lo que vos veas y elijas ver del modo en el cual lo elegís ver, te lleva a que más de eso venga a vos. Más de eso se aparezca en tu vida. ¿Por qué? Porque es la manera en la que vos vas a poder confirmar, seguir confirmando que tenés la razón. ¿Qué significa? Que con el modo en el que vos elegís ver las cosas y que esas cosas siguen sucediendo, es que vas a cerrar el circuito que va a llevar a que sigas en esa misma rueda. Ahora, cuando algo que siempre sucede, vos lo elegís ver de otra manera, todo cambió. Hacemos más grandes cuando logramos comprender de que todo lo que sucede es lo que tiene que suceder. Pero no solamente eso, sino cuando vos a eso que sucede lo elegís ver del modo en el cual te gusta que suceda. Es como, en lugar de confrontar o ponerte en la vereda de enfrente a lo que suceda o a las cosas que sucedan, o lo que llegue a tu vida, es en lugar de estar en contra, es como vivir del modo que vos decís, sí, yo quiero que venga eso, yo quiero que pase eso. Cuando haces eso, rompes un patrón y tu percepción cambia. Lo que sucede cuando vos elegís ver las cosas de la manera correcta, de la manera que representa a cómo son las cosas verdaderamente, es que vivís en coherencia. Vivís en el modo en el cual te ampliás. Porque eso es justamente la vida. La vida es un mecanismo de ampliación constante. Por eso es que existimos. Por eso es que existe cualquier forma de vida y todo se reproduce y todo crece de manera fácil y de manera habitual, y es lo único que existe. Lo único que existe es que se amplíe todo. ¿Sí? ¿Qué tipo de ampliación? Ahí está la diferencia. Y ahí es donde está el ser humano que elige qué tipo de cosas quiere que se amplíen. Y en base a cómo elige percibir, y si esa forma de percibir es como realmente son las cosas, es que él está creciendo. Nuestro crecimiento es la expresión de estar cada vez más eligiendo las cosas tal cual son. Es decir, que elegimos verla de la manera que tal cual suceden y de la manera como realmente se representan. ¿Por qué es que existen en nuestra vida? Cuando nosotros elegimos a lo que sucede ponernos en contra o decir eso así no son las cosas, eso lleva a que más de eso venga a tu vida. ¿Para qué? Para que vuelvas a poder decir lo mismo, para que vuelvas a poder decir así no son las cosas. Pero ¿cuándo van a cambiar las cosas? Cuando vos las veas del modo correcto en tu caso. Cuando vos las veas del modo en el cual realmente son las cosas. Y eso va a llevar a que más de eso venga. Es decir, va a venir más de lo que tal cual es. Entonces ahí cierra el circuito de nuevo. Tu circuito de cosas que pasan en tu vida, o sea, lo que estás habituado a que pase en tu vida, es simplemente la expresión de tus elecciones. De cómo ves y de cómo actúas. Todo el tiempo, toda nuestra vida es observar y actuar. Observar y actuar. Es decir, es elegir cómo percibir y elegir cómo utilizar nuestros recursos
para poder actuar o para poder utilizar nuestra vida o para poder implementar esa forma de percibir. Cuando vos comprendés que así funciona, que así es como todo en la vida se construye, es que vos sos el que está dominando su juego, que está dominando en el juego y que está realmente jugando, porque ahí es donde está la diversión. La diversión está en el comprender que vos sos el que está eligiendo todo. Esto puede llevar a una implicación mayor, pero es lo que justamente lleva al crecimiento. La implicación mayor es cuando vos estás realmente viviendo en la realidad, que significa cuando vos estás percibiendo las cosas tal cual son, y que esto es que tu percepción está limpia, que vos ya saliste por mucho tiempo de estar viviendo esa situación incómoda, lograste depurar todo tipo de percepciones que no son. Todo lo que significa que vos ves las cosas del modo que a vos te conviene verlas para no sentirte incómodo. Cuando vos te sentís incómodo significa que estás eligiendo bien cómo ver las cosas. Pero esta incomodidad tiene que ser comprendida no como una incomodidad por esfuerzo, sino una incomodidad por vivir, porque la vida es constantemente crecimiento, constantemente ampliación. Esa es la vida. La vida es un mecanismo de ampliación, ni más ni menos. Si vos lo ves así, es que estás viendo las cosas como son. La manera de percibir es lo que va a determinar toda nuestra vida y todas nuestras acciones y todas nuestras elecciones. ¿Por qué? Porque de ahí proviene todo. Nosotros somos los electores, nosotros somos seres humanos y los seres humanos son justamente seres que pueden observar las cosas y de todas las opciones decir cuál es la que quiere. Y las opciones son las que vos puedas ver, esas son las opciones que existen para vos. Lo que vos dirías que esas son las opciones, son simplemente lo que estás diciendo es, eso es lo que veo. Pero si tu percepción es acotada, lo que vas a ver es acotado. Y por esa razón es que lo que vas a tener como capacidad de aprovechar va a ser acotado a eso. Y mucho menos incluso. Que se amplíe tu capacidad de percepción, tu capacidad de ver, tu capacidad de aprovechar cosas y tu capacidad de ampliación constante es que siempre que estés en la oportunidad, en la situación, elijas ver lo que te incomode más, lo que te lleve a estar más en una situación de aprietos, más en una situación en la cual no querés estar. Y esto hecho como práctica de vida lleva a un crecimiento exponencial, a una ampliación ilimitada. ¿Por qué? Porque vos sos ilimitado en la manera que percibís, en la manera que vivís, en la manera en que todo el tiempo estás implementando los recursos. ¿Qué recurso es el más importante? Tu tiempo. Ese recurso es el que mejor vas a utilizar cuando vos estás ampliando tu percepción. Tu crecimiento está atado a tu manera de ver. Si vos elegís ver las cosas más amplia y de manera como realmente son las cosas, eso lleva a tu éxito, a que vos logres las cosas que realmente querés. La vida que vos querés está justamente vinculada a una percepción amplia de las cosas y que vos, de todos los caminos que veas y que vos digas, eso es lo que veo, de todos los caminos vos elegís el más complicado, el más desafiante, el que más te implica, el que más te lleva a poner todos tus atributos, a que vos tengas que más sacar creatividad, que tenés menos que tenés menos, que te apoyás menos en otras cosas y simplemente quedás vos como el que tenés que sacar de adentro tuyo todo para poder resolverlo. Nuestra vida, en definitiva, es un experimento, es un entrenamiento, es un juego y es un momento en el cual vos vas a ver de qué estás hecho. Realmente es de donde va, si no estás haciendo todo lo posible para que vos puedas sacar todas tus capacidades y dejar de apoyarte en algo externo, porque justamente el apoyo en algo externo es lo que es como decir, yo no tengo algo que valga, no tengo algo en el cual yo me puedo apoyar a nivel interior. Y cuando dejás de apoyarte en eso, sacás todo lo externo, solamente quedás vos. Y solamente quedan todos tus recursos internos que van a salir sí o sí.
cuando vos estás justamente en la postura de no buscar apalancar, o sea, que no buscas estar constantemente buscando que te salve algo afuera. Dicho de otro modo, si vos lográs prescindir de todo lo que existe en la vida, vos solamente te quedás con lo interno, lo que vos lográs, tus habilidades, tus talentos, tu forma de ver, tus capacidades físicas, de forma de imaginar. Cuando vos solamente te quedás con eso y actuás siempre con eso, esa práctica es la que te lleva a cada vez ser más libre. Porque sos libre simplemente porque vos estás constantemente siendo vos. No estás buscando algo afuera que pueda hacer las cosas. Simplemente está puesto quien sos. La percepción se va ampliando cuando vos vivís desde esa percepción siempre. Vos debés elegir cómo ver las cosas, y esa que vos elegís ver tiene que ser como son las cosas realmente. Tiene que ser exacto. Si no es exacto, si no es lo mismo, significa que estás eligiendo el camino de autolimitarte, de constantemente sentirte que estás mejor, pero es simplemente porque vos te contás algo que no es. Es como contarte una versión de las cosas que no son. Eso te lleva a que cada vez más estés más dificultado. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es patear algo que tenés que resolver. Lo tenés que resolver porque de esa manera es como vas a crecer, y debés pagar ese precio de no haberlo hecho antes. Porque ahí es donde está la verdadera adultez y crecimiento.